Hola, ¿qué tal? Yo soy Leonardo Quintero Suárez y a esta hora en punto arranca aquí Cali Directo, el principal programa de opinión de su canal C, que en el año 2018 ajusta 20 años de estar al aire. Gracias a la dirección general de nuestro amigo del alma, Rafael Ávila Rodríguez, el de Desempolvando los Viejitos. Hoy 28 de mayo tenemos un programa súper especial como todos los que les ofrecemos a ustedes. Y tiene que ver con el día después del 27 de mayo, en esta primera ronda electoral de cara a la presidencia de la República 2018-2022. Para tal efecto tenemos dos invitados súper especiales. En primera instancia tenemos al doctor Víctor Hugo Vallejo, abogado, docente universitario y analista político. Víctor Hugo, bienvenido a Cali Directo para empezar este análisis de cómo ha quedado la cosa política luego de las elecciones en primera ronda del día anterior. A ver, muy buenas tardes, Leonardo, y un gran gusto poder estar en este espacio con todos los televidentes. La cosa política quedó clara y cambiada. Clara en el sentido de que hubo unas definiciones que se volvieron indiscutibles. Las cifras están mostrando una contundencia que sin ninguna duda marcan dos candidatos que deberán disputar la segunda vuelta el próximo 17 de junio. Y además marca un cambio fundamental en la política, y es que el voto clientelar definitivamente parece que hubiese dado un grito de independencia y decir: vamos a votar por quien nos convence de alguna u otra manera, bien sea porque va hacia la derecha o bien sea porque va hacia la izquierda, sin menospreciar la opción realmente de centro, que fue el exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, quien sacó una votación que ni siquiera él mismo la estaba esperando. Bueno, doctor Víctor Hugo, también nos acompaña Lisandro Penagos Cortés, periodista de larga trayectoria aquí en nuestra región, docente universitario en la Universidad Santiago de Cali, en la Universidad Autónoma y ahorita director de la Escuela de Periodismo de la Universidad Autónoma en la Facultad de Comunicación Social Periodismo de dicha alma mater. Bueno, Lisandro, desde el punto de vista comunicativo, ¿usted qué análisis puede ofrecer a nuestra teleaudiencia aquí del Canal C, que salimos a través de la señal de Cali a los 42 municipios del departamento del Valle del Cauca, 10 municipios del norte del Cauca, y obviamente también estamos en la red a todo el mundo a través del enlace canalccali.com? Leonardo, buenas tardes y muchas gracias también por la invitación. Creo que esta primera jornada nos deja unas lecciones interesantes. Creo que los candidatos van a tener que cambiar el discurso en su forma, ojalá y no lo cambien en su fondo, en su contenido, porque fue una campaña como todas las últimas en donde ha sido muy determinada por las redes sociales. Creo que mucho más allá de los conceptos profundos y de los programas serios y contundentes, son las redes las que determinaron, y hechos puntuales en el acontecer político, los que determinaron cambios súbitos en esta jornada. Muchos aseguran hoy que si Fajardo o si la campaña hubiera durado una semana más, Fajardo había podido llegar a segunda vuelta. Yo creo que fue determinante la asistencia única de Fajardo al encuentro con Vicky Dávila. Creo que eso el viernes pasado determinó en su último momento muchas cosas. Creo que Gustavo Petro poco a poco fue entendiendo que ese discurso supremamente agresivo no era el indicado, y las redes, si bien en la campaña pasada cuando Mocus todo el mundo esperaba un muy buen resultado porque lo acompañaban los jóvenes, yo creo que Petro pudo capitalizar eso. Entonces hay muchas cosas ahorita para analizar, porque si bien se dice hoy que se entierra el Partido Liberal y que el conservador no tiene un candidato, que están muertos esos partidos. Hombre, Marta Lucía Ramírez es conservadora. El Partido Liberal se ha mimetizado en otros partidos, es decir, si usted mira el pasado de Álvaro Uribe o de Germán Vargas Lleras, pues eran liberales en su momento.
Entonces creo yo que no es que estén muertos, se han mimetizado, han cambiado de banderas. Y una tercera cosa sería, después de tanta ilusión sembrada con esto de no estar en los extremos, terminamos de nuevo en los extremos. Un país que lleva 200 años dividiéndose entre federalistas y centralistas y camilistas y nariñistas y santistas y uribistas, ahorita está entre petristas y duquistas, es decir... Arrancamos la patria boba en 1810 con federalismo y centralismo y continuamos en esos Sí, extremos. pero las divisiones en Colombia siempre han dejado tercerías por fuera y yo creo que eso no está bien para un país como Colombia. Ahora, es probable que con Fajardo y de alguna manera con Petro se hayan limado estas situaciones, pero creo yo que seguimos en lo mismo. Nos han dividido siempre solamente en dos opciones y no más. Y existen otras opciones. Doctor Víctor Hugo Vallejo, boletín número 37 de la Registraduría Nacional del Estado Civil, Consejo Nacional Electoral. Iván Duque, contadas, preconteo del 99.93%, 7.566.698 votos. Gustavo Petro, 4.849.148. Próximo 17 de junio, como usted bien lo anotaba, vamos a tener esas dos opciones en el tarjetón. Ayer se dieron los discursos de ganadores y perdedores. ¿Usted cómo analiza los discursos tanto de Iván Duque como el discurso de Gustavo Petro? El uno arrancando en la invocación a Dios y agradeciéndole, digamos, a los contendientes y incitando hacia la, unión nacional, y el discurso de Gustavo Petro, pues obviamente siendo consecuente con el discurso, hablando de los cambios que se requieren, pero también empezando a hacerle guiños electorales, burocráticos y partidistas a Fajardo, a De la Calle y a Vargas. A ver, el discurso de Iván Duque me pareció un discurso cordial, conciliador, inclusivo, que además es la próxima tarea que tiene cualquiera de ellos que quede como presidente de Colombia. Hay unas elecciones que han marcado unas diferencias fundamentales entre el país que se siente excluido, los 9 departamentos donde ganó Petro, y el país que votó por la inclusión de Duque, pero más por temor a Petro que por convicción sobre Duque, en lo que incluso en los comentarios que se han oído hoy a posteriori de las elecciones se encuentran votantes que dicen: hombre, yo le puse mi voto a Duque para poder votar contra Petro, pero me hubiera gustado que a la segunda vuelta hubiese pasado Fajardo. Esos son lamentos que no sirven absolutamente para nada, pero de alguna manera están indicando que quedaron 3 fuerzas marcadas. Una fuerza de la derecha que se tiene que morigerar, que no puede seguir al extremo de la derecha, que tiene que tender más hacia el centro, hacia las necesidades inclusivas del país, y una fuerza como la de Gustavo Petro, que quiere marcar una línea que delimite claramente entre el país que fue y el país que se pretende construir, pero con unas tesis que ciertamente desde lo político universal no han dado muy buen resultado, sobre todo cuando se tiene la amarga experiencia viva, presente, futura, como la de Venezuela. El socialismo siglo XXI en Venezuela es un rotundo fracaso, y el socialismo en general, como práctica política igualitaria, también ha fracasado en el resto del mundo. Cuando uno mira que es China hoy en día, China es un gran capitalismo con sesgos de socialismo, por lo menos en el comportamiento que debe tener lo social, en lo que se logra una gran disciplina humana necesaria para el desarrollo de cualquier sociedad. De tal manera que en el discurso de Duque hubo el llamado concreto, preciso, a Fajardo, a sus programas de educación, a sus programas de ética,
y a sus programas contra la corrupción. A Vargas Lleras, a sus programas de realizador de grandes obras de desarrollo en infraestructura, muchos de los cuales en ese programa de 24 o 25 cartillas que entregó Vargas, muy ordenadamente trabajadas, sin ninguna duda hay cosas necesarias y viables. Y A, de la calle, para que siga siendo un líder que sea capaz de seguir llevando consigo la bandera de la paz. Por el otro lado, Petro hizo unas pequeñas insinuaciones a sus contendores para que llegasen a él, pero sin concretar lo que sí fue capaz de concretar Iván Duque. En eso, quién va para un lado y qué alianzas se van a hacer está por verse. Bueno, Lisandro Penagos Cortés, docente universitario. En ese sentido, ¿usted cómo analiza el lado del discurso de Petro? En el sentido de también estar concitando, y hoy tenemos un tuit de Gustavo Bolívar, que es, digamos, una de las personas fuertes dentro de la campaña de Gustavo Petro. El senador del futuro senador del grupo de Petro. Electo. Y de todas maneras, conociendo un poquito acerca de la historia de Gustavo Bolívar, pues él es una persona que no solamente hace excelentes libretos el tema que tiene que ver con las narconovelas, sino que él arrancó su carrera política así, presentándole a Enrique Parejo González, que después en su momento fue ministro de Justicia y luchó contra, digamos, el narcoterrorismo de ese momento, una propuesta de un desarrollo político, y ahí también arrancó su carrera política, donde Gustavo Bolívar está diciendo, se vale soñar, y está haciendo unos ofrecimientos desde el punto de vista burocrático. Yo quisiera recoger algo que el profesor ha dicho con respecto a Gustavo Petro, esas posibles alianzas que pueden darse y todas esas cuentas, a mi modo de ver, alegres que se hacen. Si nosotros los colombianos, y si quienes analizan la realidad política de Colombia, seguimos pensando en que después de unas elecciones esas personas pueden endosar los votos a otros, estamos fuera de foco de los análisis. Si son consecuentes con su campaña, deberían dejar libre al electorado, y si son consecuentes con sus campañas, recoger las cosas positivas de sus contrincantes para la construcción de país. Entonces, en eso veo más claro a Gustavo Petro y a Fajardo, que en sus campañas dijeron, en muchos sentidos dijeron, Fajardo con la educación, por ejemplo, y Petro con todo el desarrollo del agro, esto no va a ser una cuestión de 4 años, pero inmediatamente critican y arremeten, es que se va a sostener y se va a quedar en el poder. Yo cuando digo al comienzo del programa que tienen que cambiar la forma del discurso, creo yo que ya no hay razón para seguir asustando a Colombia con el castrochavismo. O sea, seguir asustando a Colombia con 2 muertos, con Castro y Chávez. Y Petro, primero, no tiene el carisma de Hugo Chávez, no tiene el petróleo, no tiene el apoyo de las fuerzas militares, es decir, carece de todo aquello que no tiene una fuerza además en el Congreso que pueda no la tiene. Llevarlo a hacer carece todo lo que de todo aquello que en un momento llevó a Hugo Chávez a tener un liderazgo no solamente en Venezuela, sino en Latinoamérica. Pero no lo tiene. Entonces, seguir asustando al país con eso no creo que sea lo indicado. Entonces, más bien creo yo que cada uno debe moderar sus discursos para poder captar la atención de quienes no votaron por ellos. Y quienes no votaron por Duque y quienes no votaron por Petro son alrededor de 9.500.000 personas. Allí a 9.500.000 personas es a las que tienen que convencer, pero no se trata de entonces decir con 9 millones es presidente, entonces a Duque le falta 1.500.000 y Petro tiene que doblarse, porque eso es una cuenta aritmética, no es una cuenta política. Bueno, hay una situación, y miremos también el contexto propio del departamento del Valle del Cauca. Algunos analistas políticos aseveraban antes de las elecciones que aquí en el departamento del Valle del Cauca Germán Vargas Lleras iba a barrer. Habida cuenta de que pues la gobernación y pues obviamente no digamos mentiras, pues la gobernadora Dilian Francisca maneja, digamos, todo el entramado burocrático de este departamento. Y en las elecciones legislativas del partido de la U, los 3 senadores del partido de la U que más alta votación sacaron
fueron de aquí del Valle del Cauca. Entre eso estaba Roy Barreras, entre eso estaba Ritter, y ¿cuál es el tercero que se me olvida? Roosevelt. Roosevelt Rodríguez. Y además estaba Motoa. Y además estaba Abraham Jiménez. Entonces uno es que se Cambio Radical tenía 4 representantes, 5 con José Luis Pérez. Ajá. Entonces 5 senadores que sumados... Doctor Víctor Hugo, ¿qué pasó allí? ¿Qué pasó? ¿Le hicieron conejo a Vargas Lleras? Esa es la gran pregunta que hay que hacer. ¿Por qué? Porque sin duda alguna los dirigentes políticos del grupo de la gobernadora, que no puede hacer política porque está inhabilitada en razón de ser funcionaria pública, esa es la legalidad, pero los del grupo político de ella, los del grupo político de Roy Barreras, los del grupo político de José Luis Pérez, los del grupo político de Fernando Motoa y los del grupo político de Carlos Abraham Jiménez, entre ellos le tenían que haber aportado a Germán Vargas Lleras 600.000 votos. ¿Cuánto sacó Germán Vargas en el Valle? Sacó 128.000 votos. Entonces, ¿qué se hicieron los votos? No, los votos, la gente votó con la convicción individual de por quién querían votar. Pero eso está comprobando lo que dice el profesor Penagos también, de que ya el voto no es endosable. Y a mí me parece que si las elecciones de ayer, como resultado general, dieron la eliminación, 1, del voto clientelar y 2, del endoso de votos en nuestro país, creo que ganamos muchísimo, que avanzamos demasiado y que la política no se va a poder seguir haciendo de la misma manera que se ha venido haciendo hasta ahora, que solo hace política aquel que le dan, le dieron o le van a dar. No, la gente votó más por programas, por ideas, por nombres, porque habían excelentes 5 nombres en la baraja presidencial, de tal forma que fue la convicción individual lo que determinó en el momento de depositar el tarjetón y marcarlo cuál era la idea que tenía cada elector, no lo que estuviese diciendo su jefe político. Yo quiero hacer una pregunta, más que una respuesta, yo quiero hacer una pregunta. Hay quienes aseguran que Álvaro Uribe Vélez es el gran elector en Colombia. 800.000 votos al Senado, ningún senador había sacado eso en la historia política del país. El solo hecho de que ya... Pero Duque sacó más votos que lo que sacó el uribismo para el Congreso. Entonces, el uribismo no sacó 7,5 millones. Si sumamos... Lo interesante de este programa es que claramente se ven dos polos aquí del análisis político, y esto es enriquecedor. Sumamos 8 años de Álvaro Uribe Vélez más 8 años de Juan Manuel Santos, en un hipotético caso muy probable de que Iván Duque llegue a la presidencia, serían 20 años. Ya hay quienes están diciendo esto es peor que el Frente Nacional, que fueron 16. Entonces, no son endosables los votos de los candidatos perdedores en esta primera vuelta, pero sí son endosables, esa es mi pregunta, los votos de Uribe para cuando él designe este es mi candidato. A ver, en eso, profesor Penagos, hay que decir una cosa. Bueno, sin ninguna duda, los partidos políticos en Colombia han carecido de estructura. Y la estructura de lo que es un verdadero partido político, basta con sumarse a un solo teórico de la política mundial, al profesor Maurice Duverger, para uno saber qué es un partido político. En Colombia eso no lo he oído. Pero en Colombia, un líder mesiánico, completamente mesiánico, además que se siente, se cree y actúa como Mesías prometido, como es Álvaro Uribe Vélez, logró que bajo su bandera, bajo su caudillismo personal, un partido político llegase a tener la enorme disciplina que tiene el Centro Democrático. El Centro Democrático hace lo que Uribe diga, sin ninguna duda. Ahora, habrá que pensar si en estos análisis corresponde o no el aporte individual del candidato del Centro Democrático, como es Iván Duque. Personalmente considero que hizo un gran aporte, y eso lo mide uno en que pasar de 4.500.000
que tuvo en la consulta del 11 de marzo a 7.500.000, aumentar en 2 meses 3 millones de votos, eso es un resultado individual grandísimo. Con esos cálculos, yo personalmente me atrevo a decir que Iván Duque en la segunda vuelta va a rondar los 12 millones de votos, que será una votación absolutamente histórica para elegir cualquier presidente en Colombia. De manera que esa disciplina, que puede o no gustarnos, pero al que está metido en ella le gusta y por eso la desarrolla, sin ninguna duda, de alguna forma produce resultados electorales. Y la política se mide en las elecciones. Lisandro Penagos Cortés, docente universitario y director de la Escuela de Periodismo de la Facultad del área de periodismo de la Facultad de Comunicación Social Periodismo. El doctor Víctor Hugo Vallejo, que adicionalmente fue maestro nuestro en Historia del Periodismo Colombiano, Historia del Periodismo Universal en la Universidad Autónoma de Occidente por allá en la década de los 80, 90. Para mí es un honor tenerlo a usted. A mí también es un honor tener a Lisandro Penagos, quien fue director mío, compañero de la universidad, pero director mío en un excelente programa periodístico de Telepacífico, Desaparecidos y Desplazados, D3. Una pregunta, estaba hablando el doctor Víctor Hugo Vallejo en el sentido de que había un mesianismo desde el punto de vista de la derecha, pero no vemos también una especie de mesianismo desde la izquierda cuando el mismo Petro se presenta a través de los medios de comunicación y a través de sus mismas propuestas como salvador de una Colombia que, entre comillas, 200 años ha estado bajo la, pongámoslo así, creo que no lo haya dicho, pero pues yo lo leo así, bajo la barbarie de la derecha. Sí, efectivamente yo creo por eso que los dos candidatos en estos 20 días deberán moderar su discurso precisamente por eso. Creo yo, y no lo digo por este programa, que los análisis, las encuestas, los programas de televisión, las redes sociales se han convertido en armas políticas, electoreras en algunos casos. Entonces, se hace el análisis de mesiánico de Uribe, pero por Dios, si es que Petro se presenta con la misma fórmula, como si él fuera la única persona capaz de salvar a este país de la debacle. Yo creo que todos de alguna manera lo hicieron y eso tiene que ver mucho con el marketing político, ¿no? Recuerden ustedes que ninguno de los candidatos, el 26, antes del 27, hasta el 26 mismo, decían, ¿a quién van a ir? No, es que yo voy a lo que voy a hacer el 8 de agosto es tal cosa. Es decir, también hay una estrategia allí de comunicación, ¿no? De PNL, de programación neurolingüística y demás. Uno no puede darse por perdedor antes de que las elecciones ocurran y demás. Entonces creo que sí, que hay mucho de mesianismo, pero creo que en todo candidato político es eso, ¿no? Le gusta el aplauso, el reconocimiento, el liderazgo de alguna manera, que es entendido el positivo como la posibilidad de arrastrar mucha gente. En el caso de la política, estar por encima y acceder al poder y todos estos componentes, creo yo, que hacen de estos dos candidatos, tanto de Uribe como de Petro, esta pregunta que haces. Doctor Víctor Hugo Vallejo, digamos en este ejercicio de la democracia que se cumplió en el día de ayer, tal vez nunca antes en la historia electoral de nuestro país se había llegado a un 53% de la participación del censo electoral. Como lo estaba apuntando Lisandro, en el sentido, esto de las redes sociales hace que se proyecte más la comunidad, que la gente sienta más en su propia realidad el deseo de participar y de cambiar la realidad de este país, sin importar de qué procedencia o qué vertiente política es de más del agrado de cada uno de nosotros. A ver, usted me dio la oportunidad, Leonardo, de recordar mi época cuando fui el profesor de ambos, tanto de Lisandro como de Leonardo, de lo cual me siento profundamente orgulloso, porque la verdad es que de esa Facultad de Periodismo de la Universidad Autónoma, de la que fui uno de los profesores fundadores, han salido excelentes comunicadores sociales. Recuerden lo que alguna vez les enseñaba, no solamente en esas dos historias, sino en ética para periodistas, que también es otra materia que les di un poquito más avanzada, por acá como en séptimo semestre. Y les decía que los maestros Marshall McLuhan y Jürgen Habermas nos han definido el mundo moderno
como el mundo de la comunicación. Hoy en día, el gran poder, el gran capital es la información. Quien tenga la información, toma las decisiones. Quien toma las decisiones es porque está ejerciendo el poder. En esto del mesianismo y de las comunicaciones, en el caso de lo sucedido ayer, hay una gran diferencia. En el centro democrático, el Mesías está detrás del trono. En la Colombia humana, el Mesías sí está al frente. Y entonces de pronto a Duque no le toca, perdóname la expresión, lidiar con la repelencia de un Mesías que habla. Petro sí se echa esa carga a las espaldas. Pero que hoy en día lo que decide una elección es la información, son las comunicaciones, todas las comunicaciones que hay, prensa, radio, televisión, redes sociales y todas las posibilidades tecnológicas que se dan. El mundo está a un clic de cualquier teléfono. Antes, para hablar con una persona casi que había que poner una cita. Hoy en día la consigue uno de manera inmediata y el mundo está inmediato. Uno se da cuenta cuando hay un atentado en cualquier parte del mundo e inmediatamente puede pasar a verlo en directo, en vivo y en directo. Que eso influya en las elecciones, sin duda alguna. Y la comunicación no solamente influye en lo electoral, sino en la vida diaria del ser humano. Bueno, Lisandro, en ese sentido estábamos hablando de eso, y que lo está reiterando el doctor Víctor Hugo, de la inmediatez. La inmediatez está ahorita a 3 semanas y estamos hablando de los discursos que se han de comunicar. Los discursos aparentemente para que se llegaran los dos extremos, digamos, a esta segunda vuelta electoral, ha sido el miedo. Uno es el miedo al castrochavismo, que usted mismo está diciendo que se debe, digamos, desmontar. Pero por el otro lado es el miedo a volver a falsos positivos, el miedo a tener a una persona detrás del trono. Pero ¿no cree usted que de todas maneras, durante toda esta campaña, Duque ha mostrado un talante diferenciador frente a lo que se habla en las redes sociales y lo que se trata de convertir en un cliché en los medios de comunicación? Yo creo que Iván Duque es un excelente comunicador. Es el hombre más joven del paquete de 5 muy buenos candidatos, como lo decía el profe. 41 años, Petro 58, de la calle 70, 63 años Fajardo. Y es un hombre que le habla muy bien a la cámara, que recita muy bien el discurso y que dice lo que la sociedad quiere escuchar. Comentábamos fuera de cámaras hasta las pestañitas y los ojos profundamente negros. No tiene una relación con la cámara que es afable y eso gusta y no se compromete en cosas muy profundas y eso también es una estrategia de comunicación. Yo quiero decirlo con respeto, pero uno de los memes que me llamó particularmente la atención, inmediatamente se conocieron los resultados, es: los ricos muy ricos votan por Duque y los pobres muy brutos. Entonces, yo no lo pondría en términos de inteligencia, ni en términos de barbarie ni brutalidad, yo lo pondría en términos de ignorancia y desinformación. Pero habría que ponerlo en otro término, Lisandro, perdóname, y es: ¿qué quiere la gente? Pero políticamente somos educados, electoralmente somos conscientes, estamos bien informados. Pero creo que se dio un gran paso ayer. Sí. ¿Qué es lo que quiere la gente? No quiere la gente lo que los jefes políticos burocráticos, que recordemos que gran parte del electorado está trabajando en el Estado. Y trabajan en el Estado no la mayoría de ellos por méritos propios, sino porque tienen palanca política. Porque tienen y porque deben cumplir con cuotas de votos. ¿Qué es lo que quiere? Ese país, ¿qué es lo que quiere? Que haya un gobierno que sea capaz de darle respuesta a todos. Y en eso comparto la capacidad comunicacional que tiene Iván Duque. Sin ninguna duda, es un hombre que llega muy fácilmente con su discurso. Y es un discurso amable, cordial. El análisis puede resultar banal. Ser amigo. Puede resultar banal, pero muy efectivo. Colombia elige por belleza también. Colombia elige por
Sergio Fajardo es un fenómeno al lugar donde llega porque dicen que es un señor supremamente atractivo. El Crespo. O sea, sí, el Crespo y demás. Pero además no olvidemos, es el discurso de un profesor. Sí. ¿Y Perdón, que todos son profesores. ¿Cuál es la ventaja de un profesor? Que se hace entender de inmediato. Y cuando ¿Quién es el buen profesor? No es el que más sabe, sino el que sabe contar muy bien el cuento. Y cuando se recurre a la caricatura, al que le va muy mal es a Petro. Entonces lo tildan de arrogante y lo tildan de soberbio y lo tildan... Claro, Lisandro. Claro, Lisandro, que las mejores caricaturas, la verdad, se las han hecho a Duque. Bueno, pero Pregúntele a Matador. A Matador, hoy vi una fenomenal. Matador Esa fue la campaña. Matador debe estar feliz de que Duque pueda llegar a ser presidente, va a tener trabajo por 4 años. No, Matador le conviene que sea Duque presidente. Pero hoy Uribe, no sé si lo vieron, la Pero miren caricatura ustedes de lo que estamos silbando hablando. Uribe con una bombita que dice 40 y tiene una cara de marranito. Pero miren ustedes, Fabulosa. o sea, es la trivialidad, es la superficialidad. Hasta Antonio Caballero, un señor muy serio, muy circunspecto, incluso Pero muy a veces ácido. adusto, muy ácido, hace un análisis de la cara, de la imagen de los candidatos. Lo que antiguamente en el derecho se conocía la morfología lombrosiana, pero en este caso no es la lombrosiana del criminal, sino del político, bueno, que otras cosas muy parecidas. La imagen Del pobre Lombroso, la cuya imagen de cabeza cayó hace Caballero, rato. la imagen de, o sea, no ha podido quitarse la imagen de cascarrabias del coscorrón de la pregunta chimba. Ahí va es yo decir, ahorita. terminamos los colombianos entonces escogiendo, y por eso es que es o tan peligroso o tan esperado en estos 20 días, cualquier hecho puntual que haga que toda esa horda que está indecisa se vaya por un lado. Recuerden ustedes que Santos termina dándole el gran empujón, una señora del común del pueblo que le dice a Zuluaga Zurriaga y que lo confunde y se vuelve viral esto al punto que Santos la lleva a su posesión el 7 de agosto y la señora está allá, le regalan una casa, creo, porque definitivamente hizo lo que no pudieron hacer los publicistas, lo que no pudieron hacer los jefes de campaña, es decir, un golpe mediático. Y en esta coyuntura yo creo que un golpe mediático en redes, en medios, podría definir ese cabeza a cabeza. En estas 3 semanas. En eso hay algo que lo explica muy bien en su último libro el ministro de Salud, Alejandro Gaviria. ¿Qué dice? Siempre el presente siempre está hoy, que habla de las conexiones vitales. Él explica una serie de tesis como la gestión que le tocó hacer contra el precio de las drogas, de los medicamentos de la lucha contra el cáncer, de bajarlos de unos precios astronómicos en donde la gente no tenía más alternativa que dejarse morir. Y logró bajar eso y luego él mismo fue objeto de tratamiento con esos medicamentos que él había bajado. Entonces, fíjense bien, pone Lisandro el ejemplo de Juan Manuel Santos, de cuando la señora por allá de Villavicencio dijo, yo voy a votar es por Juanpa, no por Zurriaga. Y eso lo volvieron viral. Y la verdad es que no hay nada más comunicante que un mensaje en redes sociales que además se reproduce gratuito y abundante y millonario. Y que sea sencillo y que hable las palabras del común de la gente. Y a uno le llega el mismo mensaje 100 veces en el día. O que lo entendió y que lo vio. Fíjense lo que pasó el viernes con Fajardo. Había un debate programado en la W con Vicky Dávila, en donde los 5 candidatos habían Que también fue confirmado. compañera nuestra de la Autónoma, ¿no? Sí, claro. Que habían confirmado y 5 minutos antes todo el mundo le canceló, menos Fajardo. ¿En qué se convirtió el debate? En una entrevista a espaldarazo Fajardo tremendo. que tuvo la mayor conectividad en redes sociales que se pueda obtener en un momento dado. Viral que llaman hoy en Viral, día. completamente. Fueron consultas del orden de los 7, 8 millones. De tal manera que cuántas personas vieron la entrevista de Fajardo. Ahí se y decidió, ahí ¿no? se disparó. Y como han dicho algunos analistas esta mañana, en radio especialmente, a Fajardo le faltó una semana más y Fajardo llega a la segunda vuelta. Y allí la disputa hubiese sido más contundente que la que puede ser entre Duque y Petro. Lisandro, pregunta frente al tema de las encuestas. Antes de estas elecciones se estaban cuestionando mucho las encuestas,
que las encuestas no estaban atinando por varios elementos, y uno de los elementos tenía que ver con los diálogos en las redes sociales, otro de los elementos tenía que ver con, digamos, el manejo de la burocracia de cada uno de los partidos en este entramado de poder que genera la participación en política, y ahí estaba César Caballero generando otro tipo de análisis que él le decía pronósticos, exactamente. Pero en el día de ayer todas las encuestas terminaron atinándole y se reencaucharon, digámoslo, aparentemente haciendo una primera lectura de ese fenómeno, se reencaucharon, y las encuestas pues como que volvieron a estar dentro del ámbito de la credibilidad. ¿Usted cómo analiza? ¿Si las encuestas están atinando o están haciendo un manejo y terminan manejando la opinión pública? Alguna vez a Álvaro Gómez, que volvió su idea con Petro, imagínense el acuerdo sobre lo fundamental. El acuerdo sobre lo fundamental. ¿Quién iba a pensar, por Dios? Idea conservadora de la que se apropia Petro. Difícil creerlo. No, la historia el hijo del monstruo. Pero la historia da para todo, la historia colombiana da para todo. Alguna vez le preguntaron a Álvaro Gómez, que dijo no, iba de último en las encuestas. Y dijo que las encuestas eran como las morcillas, que eran muy ricas, pero era mejor no saber cómo se hacían. La frase no era muy original, porque la frase ya la había pronunciado el barón Otto von Bismarck y se ha referido a las salchichas. O sea que es una apropiación criolla de ese fenómeno alemán que supo muy bien manejar la propaganda, ¿no? Goebbels y Otto von Bismarck y Hitler, y despertaban la esencia de ese pueblo alemán. Pero volviendo al tema que nos ocupa, y es que si aciertan o no aciertan, yo creo que son una herramienta las encuestas hoy día. Lo que hacen 3 meses, 4 meses o 2 meses antes, todos los días, reiterando un orden, es finalmente sembrar eso en la colectividad y en el electorado. Hay unas que no acertaron, la de César Caballero, la firma de César Caballero, daba a Vargas Lleras por encima. Pero en el diagnóstico, no en la encuesta. En el diagnóstico, en esa nueva metodología que quería imponerse, digámoslo así. ¿Y por qué se asume hoy la sorpresa de Fajardo? Yo también comparto lo del profe Vallejo. La situación con Vicky Dávila de Fajardo el viernes lo empujó. Yo no sé cuántos votos le daría, pero es finalmente la diferencia marcada entre las encuestas y lo que finalmente saca Fajardo. Eso ocurre entre el viernes y el domingo. Yo creo profundamente en ello. Y también cuando veo en los canales privados, que son los canales que tienen una mayor penetración en la sociedad colombiana, y mira uno los análisis, hay unos sesgos que en lugar de ser interpretaciones comienzan a validar, creo yo, más bien, y a manipular a las audiencias pues según sus intereses. Caracol no vio en el discurso de Gustavo Petro, no entiendo cómo, no vio que ideológicamente Petro está mucho más cerca de Fajardo, ¿sí? que Iván Duque Fajardo. O sea, Fajardo no... Hay unas distancias interesantes, por ejemplo, en el tema de la educación, en el tema del agro, en el tema de la transparencia del manejo de lo público, y ahí coinciden Petro y Fajardo. Lo que pasa es que si Fajardo no reconoce en este momento que apoyará a Petro, pues pueda que las interpretaciones sean diferentes, pero ideológicamente ellos están muy cerca. Víctor Hugo Vallejo, frente a las propuestas que tiene Gustavo Petro, mucha gente del centro dice que son las mejores. La recuperación del agro, el tema de que la verdad en nuestro país se requiere una reforma agraria integral para que haya una clase media del agro que jalone el desarrollo económico, obviamente educación, salubridad, digámoslo, gratuita, como sucede en los mejores países del mundo socialdemócratas, no socialistas sino socialdemócratas, pero el temor frente a él es el pasado y su admiración por la revolución bolivariana. En ese sentido, con todo el discurso y la transformación de ese discurso, sigue siendo real ese temor que puedan tener muchas personas que de pronto quisieran hacer parte de esa política de él, pero que le tienen miedo de que se instale en el poder, así como lo hizo Hugo Chávez en el 98,
pasando de socialdemócrata a convertirse en un socialista irredemible. A ver, el temor mayor que puede inspirar Gustavo Petro tiene más fundamento que simplemente la parte ideológica. Y es que fue un pésimo administrador de Bogotá. Si no fue un buen gerente para una ciudad, la más importante de Colombia, pero al fin y al cabo era una ciudad, ¿qué puede ser un administrador de un país? Porque eso es el presidente de la República, el jefe del Ejecutivo, el que administra. Una empresa bien administrada, sin ninguna duda, genera buenos resultados. Cuando uno mira los diferentes programas que fueron inscritos ante la registraduría para poderse inscribir como candidatos los 5 personas que disputaron el certamen electoral en el día de ayer, cuando uno mira esos 5 programas, en los 5 programas hay excelentes ideas, excelentes, pero son apenas ideas. Esos programas se le comienza a ver la cara como proyectos, como posibles realizaciones y sobre todo en su viabilidad una vez que se convierten en el Plan General de Desarrollo que habrá de regir los destinos del país del 2019 al 2022. Pero cuando uno analiza a fondo los programas de Petro, se encuentra con grandes utopías. Las utopías son posibles cuando se tienen todos los recursos disponibles. Colombia no cuenta con todos los recursos disponibles. ¿El petróleo? Colombia es deficitaria, sin ninguna duda deficitaria. El petróleo es una buena fuente, pero no puede ser sustituida de un día para otro y pensar que con aguacate sustituimos barriles de petróleo. Eso es utópico, eso es idealista, eso suena bien, eso arranca aplausos, eso da vítores y de pronto hasta votos. Pero de ahí a la realidad, que es administrar un país, hay una diferencia muy grande. De tal forma que lo que hay que mirar ahora son los programas, pero esos programas hay que mirarlos desde su punto de vista de realización. ¿Son o no realizables? En ese sentido, son mucho más aterrizados los programas que están en ese manifiesto de gobierno de Iván Duque. Ahora, ¿cuál es el gran compromiso de Iván Duque de llegar a ser elegido presidente? Ser Iván Duque, ser el presidente de la República y no convertirse en un mandadero de su jefe político. Lisandro. Yo creo, Leonardo, que Gustavo Petro recoge ideas interesantes. Ya hablamos del acuerdo de lo fundamental de Álvaro Gómez, pero de Luis Carlos Galán también recogió una idea, y es que el proyecto, mucho de su proyecto no es posible en 4 años y que es necesario que haya un acuerdo sobre lo fundamental entre todos los partidos y entre todos los políticos y los ciudadanos para poder sacar el país adelante. Y de el movimiento revolucionario liberal, es decir, de López Michelsen, recoge lo de la reforma agraria, y todos sabemos que en Colombia los problemas de Colombia pasan por la concentración de la propiedad de la tierra, que tenemos un índice Gini que es el más alto del mundo, que el 98%, la inequidad, hablemosle claro a los televidentes. Inequidad de iniquidad también. La inequidad es la falta de equidad, pero la iniquidad es la maldad con la que se administra. El también. atropello de lo social. El atropello de lo social. Entonces, todos sabemos que la concentración del Gini, el índice Gini, es supremamente alto. Cuanto más alto el número es más bajo. Colombia está, creo que en 0.96. Es decir, la mayoría de la tierra está concentrada en muy pocas manos. William Ospina decía en algún momento que cuando el avión alza vuelo del Alfonso Bonilla Aragón, uno ve el río Cauca o lo que queda del río Cauca, y al lado derecho ve agua blanca, muy poquita tierra en manos de mucha gente, y al otro lado ve inmensos cañaduzales Y la propiedad es de 2 o 3 familias. Entonces, si usted analiza dónde ganó Duque, por ejemplo, y dónde ganó Petro, Petro ganó en los lugares a donde la comunicación llega a través de los celulares, donde no se ven representados Chocó, no se ven los 10 departamentos de la Orinoquía y de la Amazonía, en La Guajira. Cuando usted ve los noticieros nacionales, usted ve Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena y para de contar. No hay una representatividad de toda la nación.
pero Gustavo Petro fue capaz de recoger eso y mucho de eso tiene que ver con las redes. Entonces, creo yo que lo de los aguacates lo ha dicho una y otra vez, es un símbolo. O sea, no se van a reemplazar aguacates con barriles de petróleo por aguacates, pero creo yo que la necesidad de planear este país a futuro, ¿sí?, está mucho más marcada en el discurso de Petro. El discurso de Iván Duque, hombre, gana en Antioquia y gana en el Valle del Cauca. Y cuando me refiero a que hay análisis sesgados, le pongo un ejemplo concreto. Ayer apenas se conocen los resultados y dan como ganador a Fajardo en Bogotá. Inmediatamente vienen los memes y los trinos diciendo que Fajardo gana en Bogotá a Petro, habiendo sido Petro alcalde de Bogotá. Hombre, uno podría decir entonces lo contrario. ¿Por qué triunfan otros en Medellín y en Antioquia si Fajardo fue alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia? La realidad es que todos los gobernantes en Colombia, cuando terminan sus periodos, están en unos niveles de popularidad bajísimos, porque hay un resentimiento, porque hay un desgaste, porque hay una poca creencia en el ejercicio de la política. Entonces creo que los análisis se sesgan allí en ese... Señores, esta tarde ha sido una tarde enriquecedora, nos quedan 3 semanas, ya nuestro productor al aire me está diciendo que nos quedan ya pocos minutos frente a ese tema. Mire, se nos ha pasado una hora volando aquí, muy bueno. Palabras finales, doctor Víctor Hugo Vallejo, abogado, docente universitario y analista político. A ver, finalmente yo quiero destacar que la corrupción de alguna manera jugó un papel fundamental en los resultados de las elecciones de ayer. Y quiero poner solamente como ejemplo, grandes escándalos de corrupción. La Guajira, ganó Petro, reacción. Grandes escándalos de corrupción, Córdoba, ganó Petro, reacción. Grandes escándalos de corrupción, el Atlántico, ganó Petro, Sucre, Bolívar. De tal manera que la corrupción, el Chocó, también ganó Petro. Y ganaron el Cauca y Putumayo. Y ganaron Cauca, Putumayo, Nariño, también problemas de corrupción. Porque también son azucaleras, como dice al Cauca le han metido toda la plata del mundo para su desarrollo, pero el desarrollo no se ha podido ver. ¿Por qué? Porque se ha quedado en manos de los políticos. De manera que la corrupción, o le paramos bolas, la corregimos, enderezamos el camino, o el país definitivamente no va a enderezar. Lisandro Penagos Cortés, docente universitario, director del área de periodismo, Universidad Autónoma de Occidente. Yo creo que se vienen 3 semanas muy interesantes, que cada uno de los candidatos va a tratar de acercarse al centro. En Colombia pasan cosas muy particulares. El Centro Democrático no tiene nada de centro. El Partido Verde, a diferencia de los partidos verdes europeos, no tiene nada de ecologista. El Cambio Radical no hizo ningún cambio, siguió con las mismas mañas, es el más clientelar de todos. Y así podría quedarme... El liberal. Y así podría quedarme definiéndolos a todos, pero ese miedo que nos sembraron en el plebiscito, ¿dónde está Timochenko, presidente? ¿Dónde están las FARC comprando votos a diestra y siniestra con lingotes de oro? Con lingotes de oro. Están prácticamente desaparecidos. ¿Cuál señores de centones? Catatumbo, Timochenko, Rodrigo Granda fueron a votar juiciositos, pero ya por lo menos pasamos de esa realidad de que las FARC quitaban o ponían presidente en este país, a Pastrana porque se tomó la foto con tiro fijo y prometió la paz, y a Uribe porque prometió erradicarlos. Finalmente creo yo que tampoco se le reconoce, y la historia deberá hacerlo, le debe reconocer a Juan Manuel Santos que por lo menos no tengamos el baño de sangre con las FARC. Y en últimas, hasta el mismo Petro reconoció que las elecciones habían sido tranquilas. En ningún lugar quemaron urnas, constriñeron electores, hubo ataques, hostigamientos, no, fueron en paz. Pero nadie reconoce. En Colombia cuesta reconocerle a alguien, mire, usted tuvo la razón. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un par de candidatos en los extremos que, si quieren cooptar o captar la atención del elector y sus votos, pues deberán moderar ese discurso para tirarse más al centro. Es una ironía, los dos tendrán que parecerse a Fajardo. De alguna manera. Bueno, que además tuvo un excelente discurso, el primero en reconocer, digamos, que en esta gesta democrática pues hayan ganado los dos extremos. Me dice mi director por aquí de cámaras que me tengo que despedir. Bueno, hasta aquí Cali Directo.
el próximo miércoles más, aquí con su amigo periodista Leonardo Quintero Suárez. Hemos presentado al Coldeportes la solicitud de un otro sí con más recursos para llegar a los 16.000 espectadores, pero también estamos mirando cómo conseguimos recursos para la grama, que también está por fuera del presupuesto, y la iluminación. Y para hacer partidos de clase A y B o hasta internacionales. Entonces, vamos bien, esperemos con paciencia, la gente está viendo que la obra va avanzando, están ultimando detalles y esperamos en unos cuantos meses estar inaugurando este bonito estadio Rivera Escobar. Sisas, por Palmira vale la pena vivir. Sorprende con un concepto diferente. La mejor gastronomía típica del Valle del Cauca en el restaurante Aleja. El original sancocho de gallina en leña, platos a la carta, paseos a caballo, zonas verdes, juegos infantiles y amplio parqueadero. Ven y disfruta de un paseo familiar. Restaurante Aleja, el original, en el kilómetro 6 Potrerito vía Jamundí. Reservas 312-856-1134. Reservas 312-856-1134. Restaurante Aleja, el original. Esto es un proyecto que consiste en determinar la prevalencia de un grupo de las enfermedades huérfanas que se denominan errores innatos del metabolismo. Son enfermedades de muy baja frecuencia. Los niños pueden desencadenar en algunos casos, según el grado de la enfermedad, discapacidad, retardo mental o la muerte. Queremos determinar la prevalencia en 30.000 niños recién nacidos normales. Es necesario que estos niños se les tome la muestra después de las 48 horas, porque solamente después de que han sido alimentados podemos detectar algún grado de anormalidad o alguna anormalidad metabólica. El Valle del Cauca sería pionero a nivel nacional. En los otros departamentos las muestras tienen que ser remitidas a Estados Unidos, en donde se demoran hasta un mes con unos costos exageradamente altos. Muchas veces cuando ya llega el resultado no hay nada que hacer. Estamos haciendo un llamado para que todas las madres traigan a sus niños a estos hospitales, que son el Hospital Orejuela Bueno aquí en Palmira. Sisas, por Palmira vale la pena cuidar.